Estamos por acá. Eso es todo, Doc. A la Con frío, orden. pero todo bien. Sí, qué bueno. Está haciendo mucho ahí, a ver si se va el internet. Esperemos que no. Ya le mandé por correo la sesión. La distribuyo a los compañeros. Sí, Doc, ya se los mandé. Bueno, porque la tengan. Porque estudien para el examen. Bueno, ¿qué tal? ¿Me extrañaron mucho? ¿Las vacaciones? Bien quemados, ¿eh? Sí, Mucho Doc. sol. Mucho sol. Pero bueno, te voy a pasear. Siguen yendo a rotar, ¿eh? He tenido algunos problemas porque voy al ICE a recoger un depósito que me hicieron, pero no me han resuelto. Si hay alguna modificación para sus clases, yo les aviso antes para que no vayan a rotar, porque a lo mejor el día que voy a estar en el ICE, haciendo el trámite, pero yo les aviso antes, pues no de vuelta en vano, pero tentativamente voy el 2 de mayo. Entonces, no hay problema porque es martes. Pero sigue yendo a rotar. Lo espero con mucho gusto, como siempre. Vayan 3, 4, cuando gusten, no hay problema. La cosa es que vayan, no dejen de ir a rotar. Aprovechen que hay ciencia ahorita. Que luego hay pandemia y no se puede rotar. Entonces, ahorita que no hay problemas, vayan para que vayan a rotar. No, muy importante, ¿eh? Voy a tomarle foto a la pantalla para empezar. Entonces, voy a cargar la sesión. Alguien entra a los que faltan, ¿eh? Por favor, Sí, Doc. vamos a ver. Compartir. ¿Ya se ve la pantalla? Listo, Doc. Sí. Sale. Excelente. Pues vamos a ver eso de apendicitis. También es un tema interesante porque todos los días se presentan casos de apendicitis u otros hospitales públicos como privados. Pero sigue siendo un reto diagnóstico muy importante. No es muy fácil diagnosticar la apendicitis en esos días. Sigue siendo muy difícil porque enmascaramos los cuadros. Entonces no hay un dato típico de apendicitis. Una cosa que nos diga, hay dolor, tiene apendicitis. No, hay muchos datos. Los datos son muy variables con cada paciente. Entonces, muy importante porque eso nos hace que nos dificulte el diagnóstico. Entonces puede tener, por ejemplo, un embarazo ectópico roto, ¿sí? Un litro clavado radiado o lateral, ¿sí? Un quiste torcido ovario, ¿sí? Por ejemplo, adenitis mesentérica, un quiste de Meckel, ¿sí? Diferentes patologías, tanto de colon con intestino delgado, y confundirnos con apendicitis.
pero no es necesariamente apendicitis. Pues hay un proceso inflamatorio abdominal que llega a coincidir en la región de la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿a quién le da apendicitis? A los bebés, niños, jóvenes como ustedes, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos muy maduros, viejitos, a todas las gentes les da apendicitis. Entonces, muy difícil diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llega el paciente con cuadro doloroso abdominal. Hay que ver cuándo empezó el dolor, importante. Entonces, cada paciente diferente. Entonces, tenemos que ver qué vamos a buscar. Entonces, voy a mostrar una imagen típica de apendicitis por ultrasonido. Por ultrasonido se ve una imagen de aspecto tubular, un tubo, como si fuera un camarón. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Lo veo con un tubito. ¿Está compartiéndolo, doctor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven la imagen? Es que creo que ya no se ve, doc. Ah, ahorita veo, espérame. Voy a compartirla otra vez, ¿eh? Va, ¿eh? Compartir. ¿Ya lo ven? No, Doc. Ok. Vamos a ver. Si no, pasó algo aquí. Espérame. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ya. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, vamos a ver la imagen tubular. ¿Sí? Esa imagen tubular parece un tubito, como si fuera un camarón. Entonces, existe la imagen. ¿Ven ese tubo? Tiene un fondo ciego que se desemboca en la parte distal del ciego. La parte distal es un fondo ciego, que es la parte distal del apéndice. Bueno, aquí en esta imagen vemos que dentro del loben apendicular hay una imagen ecogénica, blanca, que tiene una sombra acústica posterior. Eso es un apendiculito o fecalito. Pero para que se forme apendiculito, no se forman de la noche a la mañana. Tarda 7 o 8 años en formarse. Pero este apendiculito va a obstruir el lumen apendicular y lo va a tapar. Va a hacer que aumente la presión interluminal del apéndice. Entonces, el contenido puede ser sangre, puede ser pus, puede ser material de residuo o popó que va a infectar la parte interluminal y engrosar las paredes. Pero como hay algo que obstruye, va a aumentar la presión interluminal y va a evitar que siga la circulación arterial y venosa del apéndice. Pero el apéndice tiene una circulación especial, tiene una arteria y venas propias que si se tapan o se trombosan, apendicitis tremenda. Se puede cobrar, se puede gangrenar el apéndice. Entonces, si se gangrena, se va a perforar. ¿Sí? Entonces, hay veces que si esa gangrena que sufre el apéndice se perfora, se necrosa. Y ya no es apendicitis, ahora es peritonitis. Y es de plastrones gigantes. Entonces, una cosa que puede haber sido sencilla, se complica. Porque ahora es peritonitis. Y hay que quitar partes del colon ascendente. Y a veces terminan en hemicolectomía, con su colostomía derecha. Después se reconoce a los pacientes después de unos años, o se queda así toda la vida, con su colostomía, con una apéndice maltratada, por falta de diagnóstico oportuno. Pero entonces, qué importante es, cuando exploramos el apéndice,
hacemos una compresión distal para ver si el apéndice fecal se comprime o no se comprime. Normalmente se tiene que comprimir, pero si no se comprime es porque ya aumentó la presión intraabdominal del apéndice. Entonces no se puede comprimir. Está tiesa, dura. Atención, porque aumentó la presión intraabdominal del apéndice fecal. Entonces, conforme van pasando las horas, están poniendo las paredes, ¿sí? Isquemia, necrosis, gangrena, perforación. Entonces puede haber líquido periapendicular o pericecal, importante. Entonces hay que evitar eso, que se perfore el apéndice. Porque cuando ya se perforó el apéndice, tenemos que cerrar por segunda incisión. No podemos cerrar hacia el paciente. Si lo cierro, se va a infectar tarde o temprano. Entonces hay que evitar eso, que se perfore el apéndice. Mejor que nunca se perfore el que se llegue a perforar. Entonces, actualmente seguimos la escala de Alvarado, que consta de diferentes puntos que es importante seguir para diagnosticar o acercarnos al diagnóstico. Entonces se divide en síntomas, signos y laboratorio. A cada cosa se le da un puntaje para hacer esa suma de puntajes y acercarnos al 10 o 9. Pero podemos tener de 1 a 4, 5 a 6 puntos, 7 a 8 y 9 a 10. Pero fíjense, por ejemplo, los síntomas. Migración. ¿Migración de qué? Del dolor. Puede haber un punto. Porque la apendicitis no siempre empieza en la fosa ilíaca derecha el dolor. Puede aparecer en la región del epigastrio. Entonces se confunde. Puede ser gastritis, ¿sí? Una duodenitis. Pero al otro día o unas horas después, ya el dolor ya no está en la región epigástrica, está en la región periumbilical. Y más tarde aparece en la fosa ilíaca derecha. Entonces, tuvo migración del dolor, fue cambiando. Entonces, tuvo migración, le damos un punto. Tiene anorexia y cetonuria, un punto. Náusea y vómito, otro punto. Signos, dolor en el cuadrante inferior derecho, piense cuántos puntos, 2, importante. Dolor de rebote positivo, un punto. Pruebe fiebre de 37.3 o más, por temperatura oral, un punto, porque puede haber una variación entre temperatura oral y rectal. Cuando rebasa, por ejemplo, 0.5 ¿sí? centímetros de mercurio, puede ser apendicitis, no más por ese hecho, es de temperatura oral y rectal. Pero fíjense el laboratorio, leucocitosis, más de 10.000, ¿sí? Leucocitos por milímetro cúbico, 2 puntos. Pero la desviación a la izquierda, no sé si quieren neutrofilia, 75%. Estos neutrófilos son leucocitos, pero son con los soldados, son soldados niños, son bebés. Entonces, como hay guerra, mandamos a los niños porque ya eran adultos para reaccionar a la infección. Entonces, mandamos por soldados niños, niños héroes, neutrófilos, más del 75%. Entonces, tiene división a la izquierda, un punto. Entonces, si sumamos todos los puntos, entonces tenemos, por ejemplo, de 1 a 4, baja probabilidad de apendicitis. De 5 a 6, posible apendicitis. De 7 a 8, probable apendicitis. De 9 a 10, apendicitis muy probable. Pero aparte de todo esto, usted tiene que hacer su clínica exploratoria. Pero hay muchos datos clínicos de apendicitis. Hay como 30 datos diferentes de apendicitis. El más común, corriente, signo de Burney. Es un punto doloroso de la región umbilical
la cresta ilíaca derecha. A la mitad, ese punto es el signo de McBurney. Pero puede que tenga McBurney, pero a lo mejor tiene también descompresión dolorosa. Tiene los datos, tiene obturador, psoas, ¿sí? Leasing, levanta la pierna y tiene dolor. Da golpe de talón, ahí donde se encadena el dolor, la fosa ilíaca derecha. Contralateral. Aprieta la región de la fosa ilíaca derecha, se descomprime y duele la izquierda, la derecha, en lugar de que les duele a la izquierda. Entonces, contralateral. Pero hay muchos datos. Pueden ver sensibilidad diferente entre el hematoma derecho contra el izquierdo. Signo cremasteriano. ¿Sí? Hace una maniobra y así en el testículo, pero la mujer no tiene testículo, pues no hay signo cremasteriano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar hombres y mujeres diferentes, porque si no son más apendicitis. Pero los hombres no tienen ovarios, no tienen embarazos ectópicos rotos. Entonces tenemos que ver qué puede tener. Pues el lito, clavado uretero derecho, tener dolor apendicular. Entonces, luego a veces operamos, a veces normal, ¿sí? No tiene nada, pero tenemos que quitarla, que abrimos. Entonces, el ABC, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, quitar y cerrar. Entonces, es muy importante. A lo mejor el dolor es otra cosa, ¿sí? Tienen, por ejemplo, una colitis vocalizada al ciego, ¿sí? Entonces, puede ser una apendicitis, así como suena. Puede ser grosería, pero no, es apendicitis. Es una inflamación de grasa mesentérica, periapendicular o periciscal. Se confunde mucho con apendicitis, ¿sí? Pero se llama apendicitis. Importante. Entonces, hay muchos datos que nos pueden confundir con el apéndice. Entonces, para evitar esas cosas, empezamos a ver, por ejemplo, si la apendicitis es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo que requiere cirugía. Entre el 7 al 12% de la población a lo largo de su vida tiene riesgos de tener apendicitis. Los hombres de 8.6 y mujeres de 6.7 en todos los grupos de edad. Más frecuente la segunda y tercera década de la vida. El pico, 22 años, más o menos de edad de ustedes. Son muy importantes cuando más se operan, de segunda y tercera década de la vida. La aparición de las imágenes, ¿sí? Son parámetro puramente clínico. Entonces, la imagen no da diagnóstico, no se acerca, pero no es diagnóstica al 100%. Pero el objetivo es disminuir al máximo las apéndices perforadas, porque se perforó y ya se complicó. Importante. Entonces, hay que tener en cuenta que tanta variación clínica puede verse también a variantes anatómicas normales del apéndice. Porque fíjese, ¿por qué tanta variabilidad? Porque muchas apéndices son retorcicales. Por ejemplo, 47%, casi la mitad, son retorcicales. Entonces, usted anda apretando la fosa ilíaca derecha y la fosa está atrás del ciego. Entonces, nunca la va a tocar. Va a tener dolor, pero no es puramente la apéndice lo que toca, es en región cervical. La apéndice está por atrás del ciego. Pero también hay apéndice periliar, atrás del hilo terminal. ¿Sí? Puede haber una probabilidad del 16.8%. Puede ser pélvica. ¿Sí? Es muy frecuente esa. Existen hay puntos de McBurney, psoas también, obturador. Pero también hay avances, ¿sí? Laterales al ciego. Entonces, ahí hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero
¿Qué tal si no nos tocó este tipo de apéndice, esta pélvica o la lateralizada? ¿Qué tal si nos tocó recto fecal? El apéndice ultrasonido no encuentra la apéndice por ningún lado, está escondida, porque no siempre se ve el apéndice, ¿eh? Por ultrasonido. Luego dicen, no, es que no sabe el radiólogo, no es que no sepa, es difícil verla. Vamos a ver diferentes casos para que vean ustedes. Pero tener en cuenta esto, tiene muchas variantes anatómicas normales. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología sé que el proceso inflamatorio inicia cuando el único extremo permeable del apéndice se obstruye. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción apendicular? El fecalito, las heces. Fecalito es igual a apendiculito, ¿eh? Las heces. Hiperplasia linfoide, puede tener amigdalitis, que inflama también el apéndice. Puede haber semillas de frutas o legumbres, parásitos, tumores. Entonces, hiperplasia linfoide, el órgano apendicular, es un material muy rico en material linfoide. Entonces, si inflamamos los ganglios, por ejemplo, adenitis mesentérica, pero también hay adenitis faríngea, que hacen grandes las amígdalas. Así se ponen los ganglios linfáticos cercanos al apéndice fecal, ganglios mesentéricos. Y por ende, el apéndice se hace gorda, se inflama también. Entonces puedes ver semillas de jitomate o chiles. Van a taponear la parte permeable del apéndice fecal. Parásitos, puede tener lombrices, árteres lumbricoides, se taponan. Señora de Ascaris, se tapa. Puede haber tumores malignos, muy malignos. Puede haber cáncer, ¿sí? O adenocarcinoma apendicular. Entonces, ojo, todo lo que quitemos hay que mandarlo a patología. Pues a lo mejor tenía una hiperplasia linfoide y resultó ser un tumor, pero maligno. Entonces, operaron apéndice, le quitaron. Bueno, operaron, tuvieron un tumor que a lo mejor ya dio metástasis y va a infiltrar todo el colon y después todo el mesenterio. Importante. Pero si no mandaron a hacer su diagnóstico patológico, se van a quedar en las mismas. ¿Te quitaría el apéndice o tumor? No sé. Tengo que verlo por microscopio. Lo ve el patólogo. A todo lo que quitamos, aunque sea una uña, un pelo, mandarlo a estudiar. No se confíen. Importante. Entonces tenemos diferentes métodos de imagen para ver el apéndice. Rayos X, placas de abdomen, ¿sí? Decúbito supino y bipedestación o decúbito y bipedestación del pie o decúbito. Ultrasonido, tomografía, resonancia magnética. ¿Hasta dónde hemos llegado? Resonancia. Ridículo, pero siguen pidiendo. Entonces, fíjense, por placas de abdomen, muy difícil diagnóstico. Casi nunca se hace diagnóstico directo, porque únicamente hay 2 signos directos y muchos indirectos de apendicitis. Por los directos, presencia de apendiculito, pero apendiculito puede tardar 7 o 8 años en formarse y verse por placas de abdomen. Nivel hidroaéreo o aire líquido, la topografía apendicular. Son los datos directos de apendicitis. Indirectos, un botón, esclerosis centálgica, hilo reflejo, asa fija, intestino delgado, la fosa ilíaca derecha. Toma de pie de cúbito, se mueve la tripa, sigue fija ahí.
Aumenta la opacificación del cuadrante inferior derecho. Engrosamiento de las paredes del ciego. Engrosamiento del psoas derecho, la parte distal, sobre todo. Entonces, hay un dato clínico. Cuando usted dobla la pierna, la levanta, da fuerza a bajar la pierna. Entonces, se activa el psoas, pega con la apéndice discal, se desencadena más dolor. Importante. Entonces, si hay dolor, puede ser apendicitis. Muy importante. Pero esa es la fisiopatología. Porque si movió el psoas, tocó el apéndice. Importante. Entonces, aquí están imágenes. Por ejemplo, esclerosis antárquica. Se ve una esclerosis y concavidad derecha. Entonces, porque hay dolor, se dice la parte de acá, la columna vertebral tiene que estar derecha, según la curvatura. Se ven apendiculitos, imágenes radiopacas, ¿sí? Apéndice discal, puede tener nivel de hidroaéreo, ¿sí? Aumento de necesidad, la posibilidad derecha, ¿sí? Importante. Por ultrasonido, el apéndice secar se observa como una estructura tubular elongada y ciega. Generalmente mide menos de 6 milímetros de diámetro en eje transversal, ¿eh? Porque el longitudinal puede tener hasta 12 centímetros, pero puede ser larga o puede ser chiquita, pero transversalmente no tiene que ser mayor de 7 milímetros, de 6 a 7 normal. Tiene 8, sospechosa. Tiene 10, apendicitis. Tiene más de 10, apendicitis. Entonces, a veces normal se comprime, es inmóvil, no presenta alteraciones de la ecogenicidad de grasa circundante. Vamos a ver ejemplos de esas apendicitis. La no visualización del apéndice en manos expertas tiene un valor predictivo negativo del 90%. Cuando lo llego a ver y veo todas estas cosas que se comprime, se puede mover, no presenta alteraciones de ecogenicidad de grasa, puede ser normal o patológica. Pero tengo que ver. ¿No lo veo? Puede que no tenga apéndice o tenga apendicitis. No porque no lo vea, no puede tener apendicitis, puede estar retrocecal. Tengo que ser mañoso para poder encontrar. Entonces pongo paciente lateralizado a la derecha o izquierda para ver si está por detrás del ciego. Entonces veo que se mueve el apéndice, está retrocecal. Pero entonces la gente hace las maniobras, ella comprimiendo poco a poco para que sacamos el gas del ciego. Pues luego el gas nos deja ver. El aire o el gas es el enemigo del ultrasonido. Si hay aire, habitualmente porque tiene un hilo reflejo, entonces no vamos a ver la apéndice nunca, por ultrasonido. Debe realizarse con técnicas de compresión graduada, ¿sí? Del cuadrante inferior derecho, con traductores de banda ancha multifrecuenciales entre 5 y 14 MHz o más. Porque traductor lineal nos permite ver cosas cercanas a la pared abdominal o la piel. Entonces puede estar la apéndice, luego la cavidad peritoneal. Entonces tengo que ir comprimiendo poco a poco para tratar de encontrarla. Cuando veo, tengo que hacer maniobras para ver si se comprime o no. Tiene pendiculito, ¿eh? Se mueve, no se mueve, ¿sí? La grasa tomogénica tiene líquido peripendicular o vesical. Tengo que ver todas esas cosas importantes. Entonces, aquí vemos cortes de ultrasonido
transversal. Como comprimimos, se comprime la apéndice cecal. Entonces, se junta la pared anterior con la posterior. Pero ven la apéndice cecal longitudinalmente. Parece como si fuera un camarón, una imagen tubular alargada. Hacemos un corte transversal de esta imagen de acá. Tiene su vaso, arteria y vena propias. Luego ves que se trombosan y no hay circulación, ¿sí? Sí, periapendicular o pericecal. Entonces, dato, si está aumentada la permeabilidad vascular, tiene pericitis. ¿Sí? Entonces hay que buscarle muchas cosas. Además, la apéndice, si que se comprime, se puede mover con traductor. No tiene líquido, no hay engrosamientos de la grasa periapenicular. Sí, no hay líquido, no hay plastrón importante. Porque hay veces se ven diferentes cosas. Por ejemplo, en la tomografía, el engrosamiento es mayor de 10 milímetros de diámetro. Puede tener cambios inflamatorios en la grasa mesentérica periapendicular. La grasa se ve sucia, se debe ver negra, pero en la región cecal o periapendicular se ve grisácea. Ya no se ve negra, ahora se ve gris. Entonces, algo está pasando. Puede haber engrosamiento mayor a 12 milímetros de diámetro y realzar exogenamente un medio cuadrado de sus paredes. Y puede haber cambios inflamatorios de grasa mesentérica pericecal. La pulse puede estar engrosada con pseudoestratificación de sus paredes configuran signo en diana o tiro blanco. Vamos a ver diferentes casos ahorita. Ahí puede haber engrosamiento de apéndice cecal e identificación de apendiculito. Engrosamiento de las paredes del ciego. Mucha la densidad, ¿sí? Y estratificación de la grasa adyacente mesentérica, pericecal y periapendicular. Entonces, por tomografía, lo vemos también como una imagen tubular. Aquí está, aparece. Ven la grasa, se ve grisácea, tiene que verse negra. ¿Ven la diferencia de grasa acá? ¿Cómo se ve la grasa acá? Grisácea, está inflamada la grasa. Pero fíjense, acá está la apéndice, por eso tiro blanco o diana. Alrededor se ve grisácea la grasa. No se ve negra como acá, ni como acá. Se ve grisácea acá. Está muy inflamada la grasa. Bien, importante. Tiene apendiculito, acá hay dos. Pero fíjense, parece camarón. Gordo, gordo, gordo. Esa es la apéndice cecal. Con apendiculito, agua pasa por mi casa. Apendicitis. Muy gorda. La grasa sucia alrededor. ¿Ven aquí cómo se ve la grasa? Aquí está la apéndice, como tiro blanco. Apendicitis aguda. Todos son diferentes datos. De la grasa como está sucia. Tiene que verse negra, como acá. Ya se ve gris. Apendicitis. Por tomografía. Por ultrasonido, ¿cómo se ve? Como un camarón. Gordo, gordo, gordo. Tiene pediculito acá. Tiene mucho material reducido, un material ecogénico interior. Tiene una rebanada aquí, ese corte acá. Vean cómo está acá. Tiene un pediculito chiquito, chiquito, y uno grandote acá. Pum, está gordo. Apéndice. Tiene diámetro de 10 milímetros, punto uno de diámetro. Tiene apendicitis. La grasa empieza a engrosarse. ¿Eh?
Vean cómo se empieza a hacer un plastrón acá. Entonces, plastrón, importante. ¿Eh? Vieron que parece como un cabrón, imagen tubular, de repente se desborda, ¿no? Aumentó la presión intraabdominal. Otro caso, vean, aparece, imagen tubular, ¿sí? Corte aquí, vemos, imagen de 8,3 milímetros de diámetro. No se comprime, apretamos, no se comprime. Pero hay líquido periapenticular. Empieza a hacerse plastrón. Tú haces acá, plastrón. ¿Eh? Van a tocar ustedes una imagen tumoral, la fosa ilíaca derecha. Una pelota. ¿Eh? Ya se empezó a formar un plastrón. ¿Por qué? Hay líquido libre periapendicular. Puede ser perisecal también. Se perforó. Importante. Aquí otra apéndice. Vean. ¿Ve? En lugar grande, larga. La grasa muy ecogénica, mesenterica. ¿Eh? Tiene líquido alrededor. Se quiere comprimir y no. Por el diámetro, como unos 10 milímetros de diámetro. Escaso líquido, peripendicular, plastrón, grandote, gigante. Entonces, apendicitis perforada. Ven acá hay otra, apéndice secal, imagen tubular, pero mucho líquido, se rompió acá. Ahí está la ruptura. Va a ser ecogénico, siempre rebanada aquí está. Imagen indiana, ¿sí? Líquido alrededor, imagen de plastrón, importante. Tiene apendicitis, apendicitis aguda, ya perforada, importante. Vamos a ver placas de abdomen, unas flechitas aquí que nos indican presencia de aire que no debe estar ahí, porque aire intestinos acá, pero ese aire no tiene que estar aquí, porque son imágenes en migajón, ¿sí? Que nos pueden traducir un absceso perisecal y periapenticular. Imagen radiopaca sobre la fosa ilíaca derecha. Ven los OAS se ve opacificado, muy importante. Entonces, ¿vieron las flechitas? ¿Qué están flechitas? ¿Dónde está ese aire? No, tiene que estar acá. Entonces, tiene absceso perisecal y peripendicular, importante. Bueno, eso es porque dejamos pasar mucho tiempo. Nos faltó datos clínicos y probar al paciente. Ya se complicó, dejamos evolucionar mucho tiempo. Porque los a veces se enmascaran los cuadros. Hay dolor, da antibiótico, ¿sí? Y va el dolor. Ya no es florido el cuadro. De por sí difícil diagnosticar. Ya cuando se enmascaró, más difícil diagnosticar apendicitis. Entonces, si una tomografía, la tomografía muestra, caray, ya se borró. No le quedó ni. Caray. Ya se desconchimpló. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Entonces, el absceso perisecal y periapendicular. Aquí apendiculito. Pero aquí está la región secal, el aire por fuera del ciego. Entonces, absceso perisecal y periapendicular. Gigante. Aquí está la parte más distal. Un abscesote apendicular y perisecal. Entonces, ¿qué necesidad que llegue hasta acá? ¿Sí? Entonces, ya no es apendicitis, ahora ya absceso perisecal y periapendicular. Hay que quitar
por ser ciego. Lavar correctamente toda la región, ¿sí? Pero, ojo, estos no se cierran de la primera inyección. Tengan abiertos los pacientes, porque si los cerramos, ¿sí? Puede ser abscesos más grandes. Entonces, no los debemos cerrar. Pero muchos cirujanos dicen, no, yo voy a cerrar. Yo voy a dar triple esquema de antibióticos. A ver si se infecta. Pero termina el triple esquema, se infecta de todos modos. ¿Cómo se infecta? Por abscesos residuales en la pared. Entonces, puede hacer reacción hasta la sutura. Entonces, después de unos 10, 15 días, ahora se puso la pared abdominal. Entonces, ya se complicó más. Ellos volvieron a abrir pared. ¿Sí? Entonces, aunque no quisiéramos que se cerrara, o dejarlo abierto, se va a quedar abierto, va a cerrar solo. ¿Sí? Cierro por segunda intención. Entonces, ¿qué necesidad? Tenemos que hacer todas esas cosas. Todo por no diagnosticar correctamente el tiempo. Pero piense, igual sigue siendo difícil el diagnóstico de apendicitis. Pero todos los días se operan apéndices en todos los hospitales. Todos los días. La cirugía que más se hace es de apendicitis. Sí, las vesículas, hernias. ¿Sí? Pero la cirugía que más se hace es de apéndice. ¿Sí? O buscando apendicitis. Y no tienen. Puede tener otra cosa, puede tener un quiste torcido de ovario, ¿sí? Embarazo ectópico roto, quiste de Meckel, lito, uretero, adenitis mesentérica, diferentes patologías que nos confunden con apendicitis. Entonces, muy importante, todos los pacientes hay que estudiarlos concienzudamente. Yo sugiero que vayan bien los pacientes y ustedes saquen su conclusión. ¿Cuál dato me da más fiabilidad? Tiene McBurney, dato típico de apendicitis. Tiene rebote positivo, otro dato. Tiene otorrador, otro dato. ¿Sí? Reflejos diferentes abdominales, otro dato. Para que la experiencia me vaya orientando cada vez más. ¿Sí? Porque digo que hay como 30 diferentes datos de apendicitis, técnicamente. ¿Sí? Pero no solo van a perder. Se van a confiar los que más ven ustedes que son más fiables sin interpretar. No van a llegar a diagnosticar apendicitis. Muy difícil. ¿Sí? Entonces, ¿hay una pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? Y en el caso de estos abscesos que aparecen, Sí. em, depende mucho si se cierra o si se deja también un Bueno, drenaje mira, para ello. aunque se dejen drenajes, mira, cuando ya se perfora la PC, es dejar drenajes, es dejar abierto. Pero los cirujanos piensan que con antibióticos todo se soluciona. Bueno, a pesar de que tenemos drenajes, el drenaje es un material que no es propio del cuerpo, material extraño. Nos sirve para drenar residual. Si no se perfora la PC, no necesita drenaje, porque no sea complicada. ¿Quién la complica? El doctor. Porque a veces no se lavan las manos bien, no se nada perforada, se infectó. ¿Por qué se infectó? No se lavó las manos bien. Entonces, o sea, por no lavarse las manos bien, se va a infectar. Pero si ya se perforó la PC, tiene que dejar drenajes a fuerzas, ¿sí? Evitar cerrar por primera intención.
te dejas abierto, no pasa nada. Porque el torneo, a las 24 horas, sí, hace cicatriz. No hay quien se repite. No, es que te van a salir tripas. Pero, ¿cuándo ha visto usted cosas tripas de fuera? ¿Los ve por la calle? No. Entonces no salen tripas. ¿Eh? ¿No es cierto? Pero si no dejamos las cosas como deben ser, si se complicó, se va a infectar. Tarde o temprano, ¿eh? Aunque le des antibiótico. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cuando se perfora, ¿qué es lo que sale del ciego? Sale excremento. Y en el excremento, muchas bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir eso? No necesitan oxígeno para vivir. Y le cierras tú la entrada, no va a respirar, rápido crecen, porque no necesitan oxígeno. Pero no lo dejaste abierto, le cerraste. Entonces no tiene oxígeno, proliferan los bacterias rápidamente. Entonces, por el gran triple esquema para cubrir todas las bacterias. Pero son muy bravas, ¿eh? Porque no son negativas, anaerobias, ¿eh? Porque son fauna residente del colon o intestino delgado o grueso que viven ahí viven. Lo dejas salir, crecen rápidamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Evitar que se perfore la apéndice. Ya se perforó, ya se moló más. Pues se va a ir complicando poco a poco. Aunque lo operes. Pero, ¿qué pasa si ya se perforó y aparte tiene plastrón? Pero operas. Ya está más complicado. Porque hay que quitar plastrón, hay que quitar los pus, ¿sí? Lavar las tripas, lavar todo por dentro, que no quede nada, que esté limpiecito, pero le cierras. No hay oxígeno adentro, entonces proliferan esas bacterias anaerobias. No necesitan oxígeno para vivir, por eso se infectan. Favoreces la proliferación de anaerobios. Qué importante, ¿verdad? Esos datos se les va al cirujano. Entonces, mejor que nunca se perfore. Está hinchada, pero no está perforada. A buen tiempo, ya no se infecte. ¿Eh? Pero si ya está infectada, ya está perforada, tiene plastrón, tiene absceso, ya se volado más. ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Todo bien? Sí, Doc, gracias. Excelente. Entonces, nos vemos la semana que está. Yo lo espero rotar. Con mucho gusto. De la semana podríamos ir, Sí, cómo no. pero ¿qué días? Ah, en esta semana que viene, cualquier día. Menos el lunes, porque el lunes doy clase segundo así. ¿Eh? Pero van a ir martes, miércoles, jueves y viernes. No importa. Pero entre más temprano lleguen mejor. Llego a las 8:30. Ya estoy trabajando. ¿Eh? Pues estoy ultrasonido. ¿Eh? Pero no importa. La cosa es que vayan. Porque aprovechen. Pónganse de acuerdo quién va. ¿Eh? No hay problema. Dígame, ¿todo bien? De todos modos me avisan. Mañana vamos a ir. Espero ahí con mucho gusto. ¿Eh? Sí, Doc, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, cuídense mucho, ¿eh? Gracias, Doc. Igualmente.
Ahí los espero con calma. Sí, Doc, ahí nos vemos. Bye bye. Cuídese mucho.